Hubo un momento en el mundo del fútbol en el que el jugador mejor pagado del mundo no estaba ni en el Real Madrid, ni en el Barcelona, ni en la Premier League, sino en Dagestán, sí, en el Cáucaso ruso. Y es que durante unos años un club de la región llamado Anzhi Makhatchkala empezó a fichar jugadores de clase mundial como si no hubiera un mañana, como si se quisieran convertir de repente en la siguiente superpotencia del mundo del fútbol. Aunque aquello no duró mucho y terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más extraños de toda la historia del fútbol. Y hoy, en Historias de Fútbol, vamos a tratar de contar esta historia y de recordarla y de explicarla para quienes no lo conocían. Así que si te gustan las historias absurdas y si te gusta el fútbol internacional, pues aquí hoy tienes un huequecito. Así que, pues como digo siempre, vamos con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Para explicar nuestra historia nos tenemos que ir al Dagestán ruso, al Cáucaso ruso, que es una zona durante años bastante inestable, por decirlo de alguna forma. Es decir, si no conoces un poquito la zona, pues Chechenia está ahí. En fin, ha habido guerras, ha habido conflictos, es decir, no podemos hablar de una de las zonas mejores ni para vivir, ni por supuesto tampoco para crear un equipo top del fútbol europeo. El Anzhi Makhatchkala se funda en el año 1991, justo cuando cae la Unión Soviética, y no era más que un club regional, un club de una ciudad pequeña, de una ciudad de provincias además, y más en Rusia con las distancias que ya sabemos cómo son. Y el primer gran logro lo logra en el año 1999, que es cuando consigue subir a la primera división del fútbol ruso. Un hito enorme para un club que no tenía mucho dinero, que era bastante modesto y que era bastante débil. Pero eso sí, en la primera temporada, en la élite del fútbol ruso, la verdad es que lo hace bastante bien. Y esa temporada, en el año 2000, termina cuarto y por lo tanto juega competiciones europeas. Llegó a jugar la Copa de la UEFA. Pero eso no duró tampoco mucho, porque en el año 2002 vuelve a descender. Y desde entonces y hasta el 2011, que es nuestra fecha de referencia, se convierte en lo que denominamos como un club ascensor. Es decir, pues el típico club que a veces llega hasta primera división, pero luego no se mantiene y está al año siguiente otra vez descendiendo. En fin, ese rollo. En un fútbol, en una liga donde además los grandes clubs están o en Moscú o en San Petersburgo, si nos referimos al Zenit, la verdad es que no era ni de lejos ni uno de los clubs más famosos de Rusia, ni por supuesto uno de los más importantes. Toda la élite y el centro del fútbol ruso era en Moscú, por supuesto, con los grandes del fútbol de los clubs de Moscú y en el caso del Zenit también en San Petersburgo. Pero el Cáucaso no era la zona predilecta donde podemos pensar en las grandes noches del fútbol de la Liga Rusa. Por eso, cuando en el año 2011 el multimillonario ruso Suleiman Kerimov empezó a fichar estrellas mundiales de la talla de Roberto Carlos o de Samuel Eto'o, la verdad es que no solamente supuso una sorpresa a nivel de fuera de Rusia, es decir, a nivel del fútbol europeo, sino también que causó una conmoción dentro. Nadie se esperaba que ese club, que era un club de regional, empezase a fichar estrellas mundiales como si no hubiera un mañana. Para que me entendáis, es como si, no sé, cogemos ahora mismo, que no se me enfade nadie, al Leganés, y el Leganés empieza a fichar a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Mbappé, en fin. Todo cambia completamente cuando en esta fecha, en 2011, este multimillonario ruso, Suleiman Kerimov, compra el club. Y esto fue algo importante, porque Kerimov en ese momento era uno de los oligarcas más ricos de todo el país.
Y esto es importante, había hecho fortuna con la banca, con el petróleo, con la minería, y en ese momento quería comprar el club para tratar de, a través del mismo, pues impulsar de alguna manera su región. Era un poquito parecido a lo que se estaba incluso ya haciendo en esa época, pues Abramovich con el Chelsea, o los jeques con el Manchester City o con el Paris Saint-Germain, en fin, ese rollo, ¿no? Pero con un matiz importante, y es que Majachkala pues no es lo mismo que ni Manchester, ni París, ni Londres. No solamente en cómo es, sino también en distancia. Es decir, en todo estaba muy lejos. La idea de Kerimov era convertir a este club en una potencia del fútbol ruso y en una potencia también del fútbol europeo. Y, por lo tanto, pues jugar de una manera habitual la Champions League y que esto se convirtiera en una especie de símbolo del Cáucaso. ¿Y cómo lo quería hacer? Pues a base de talonario, a base de poner dinero, mucho dinero encima de la mesa y tratar de convencer así para que las máximas estrellas del momento fueran a este club. Porque cuando en un determinado momento un equipo o un club que era modesto empieza a fichar a jugadores como Roberto Carlos o Samuel Eto'o, entre otros, la verdad es que en el mundo del fútbol la frase fue como: un momento, ¿qué está pasando aquí? Todos conocemos la extraordinaria carrera de Roberto Carlos y realmente todos le hemos visto meter golazos con el Real Madrid, jugar también con el Inter y con la selección brasileña. Y si yo te digo que ese jugador, Roberto Carlos, fue el primer fichaje de este club, lo cierto es que mucha gente pensó que se trataba de uno de esos movimientos exóticos que hace un jugador ya al final de la carrera. Pero esto no se iba a quedar ahí, porque en el mismo verano el Anji ficha también a Samuel Eto'o, que en ese momento venía del Inter y además venía de estar a grandísimo nivel en el Inter. Es decir, tampoco era un jugador que se estaba retirando en el fútbol ruso. Y lo más impactante era el salario que iba a tener. A ver cómo te quedas. Al año 20 millones de euros solo por jugar. Es decir, en ese momento Samuel Eto'o era el jugador mejor pagado de todo el mundo, muy por delante de figuras como Messi o como Cristiano Ronaldo. Pero esto tampoco se quedó ahí, porque vinieron más fichajes. Gente como William o Lassana Diarra, que también eran jugadores importantes en el fútbol europeo, llegaron aquel año al Anji. Y Yuri Zhirkov, otro jugador ruso importante de la época, también fichó por el Anji. Es decir, en unos meses, prácticamente en unos días, un club modesto, un club ascensor de la liga rusa, se convirtió en un club lleno de internacionales, en fin. Y todos, además, en un club donde la sede del club era una zona, como he dicho al principio, un tanto inestable, un tanto, no quiero decir insegura, pero realmente muy lejos de los estándares que podemos tener en otros lugares del fútbol europeo, en otros estándares muy lejos a los que se pueden vivir incluso en Moscú. Y estoy hablando de esa época, de 2011. Y en este punto es donde este proyecto se vuelve todavía más extraño. Como os he dicho, el club o la sede del club la tenía en Majachkala, que es una pequeña ciudad en el Cáucaso, en el Dagestán ruso. La región había tenido problemas de seguridad. Recordemos que es una región que está muy cerca además de Chechenia, donde hacía no muchos años había habido una guerra y todavía había, digamos, elementos insurgentes en la propia provincia del Dagestán. Así que realmente, como es de esperar, muchos jugadores no querían vivir ahí. Así que el club tomó una decisión. Los jugadores iban a vivir en Moscú. Y cuando el equipo jugase en casa, iban a tomar un avión desde Moscú, 2 horas de vuelo, llegarían a la ciudad, jugarían el partido y luego volverían otra vez en avión. Es decir, el Anji se convirtió en uno de los pocos clubs que para jugar un partido en su propio campo tenían que coger un avión, volar 2 horas y al terminar del partido volver a volar otras 2 horas. Así que eran realmente un club que tenía dinero, tenía ambición,
pero que le faltaba algo. Y es un poquito por lo que la gente ya lo empezaba a asociar con algo súper artificial. No tenían ni siquiera ni infraestructuras para trabajar en la propia ciudad, ni por supuesto tenían una simple cercanía de los jugadores con la ciudad. Y además, como os he dicho antes, realmente en un sitio que está tan lejos de Moscú, el entorno futbolístico tampoco ayuda. Y esta situación fue la clave para lo que iba a pasar después. Pero mientras esto duraba, oye, el equipo tuvo unos años espectaculares, 2 años en concreto. Estaban en los primeros puestos de la liga, luchaban por los títulos, viajaban y se enfrentaban a grandes equipos del fútbol europeo. Pero en 2013 ocurrió algo que nadie esperaba realmente. Suleiman Kerimov, nuestro amigo, decidió cambiar brutalmente la estrategia. Así que decidió reducir drásticamente el presupuesto del club. Así que, de nuevo, en unos pocos días, eso se convirtió en una desbandada. Ya dejó de haber presupuesto para que los jugadores estrellas estuvieran en el club y tampoco ni siquiera para que viviesen en Moscú y hicieran todo el trasvase de aviones que os decía al principio. Y muchas de las estrellas, como Samuel Eto'o, como Zhirkov, se decidieron desvincularse casi inmediatamente del club. Así que, como ocurrió con la sorpresa de los fichajes, fue tan rápido como terminó. Es decir, en pocos días, en pocas semanas, el club pasó de tener un presupuesto enorme de jugar con estrellas mundiales a ser otra vez un club más y uno de los más modestos del fútbol ruso. En los siguientes años, a partir de 2013, el club pasó por situaciones complejas a nivel deportivo. Descendió, tuvo varios descensos, de hecho, y de forma deportiva, ninguno por sanción. Las dificultades económicas empezaron a ser un problema grave y perdieron también a la mayor parte de los patrocinadores que tenían. Así que con el paso de los años la situación se hacía insostenible. Y por problemas financieros, fijaos cómo son las cosas, este club, el Anzhi Makhatchkala, terminó desapareciendo del fútbol profesional ruso. En solo unos años habían pasado de ser un club modesto que de repente se encontró con el mejor jugador, con el jugador mejor pagado, mejor dicho, del mundo, con tener muchas estrellas, de llegar a jugar las competiciones europeas y estar en lo más alto de la tabla del fútbol ruso, a desaparecer por problemas financieros. Así que el club, que parecía destinado a asombrar a todos y a convertirse en una superpotencia del fútbol europeo, terminó quedándose en nada realmente. Y es que cuando hablamos de los proyectos grandes como los proyectos del PSG o del Manchester City y todo ese tipo de cosas, realmente tampoco entendemos que no solamente es el dinero, sino que muchas veces también es dónde están. Porque posiblemente si hubiéramos puesto también en Makhatchkala al dueño del Manchester City, también hubiera pasado algo similar. A veces, también para triunfar como club en el mundo del fútbol, estar situado, digamos, en una ciudad potente a nivel de fútbol, yo creo que también termina siendo importante. Y si no es la ciudad, por lo menos sí es la cercanía al centro del fútbol europeo. Makhatchkala estaba muy lejos y era una zona con problemas. Y era una zona, y realmente sigue siendo una zona con unas necesidades muy diferentes de tener un club de fútbol fichando a superestrellas. Y además, cuando un club solamente depende de las decisiones de una sola persona, realmente puede pasar lo que pasó, que tan rápido viene como tan rápido se va. Y ahora la pregunta te la hago a ti. ¿Conocías esta historia? ¿Sabías que en Rusia estuvo el jugador mejor pagado prácticamente de toda la historia del fútbol? Déjame en los comentarios porque me apetece saber
cuánto y cómo se sabe esta historia. Vamos a dejar el vídeo aquí, no sin antes, por supuesto, pedirte que me ayudes con este proyecto, que te suscribas al canal, tanto aquí a Historias de Fútbol como, si quieres, también al Fondo Explora, el otro canal donde ya hablo de explicar el mundo, donde viajo todo lo que puedo. Así que esta es un poquito la apuesta. Como digo siempre, vamos a intentar reactivar bien este canal también. Vamos a tener en principio 3 vídeos largos cada semana. Así que si te gustan estas historias y te gusta también la actualidad del fútbol internacional y también historias un poquito más profundas, quédate por aquí, que yo creo lo podemos pasar bien. Sin más, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.